Entre la ética y el deseo, dos mujeres descubren que el amor puede comenzar donde termina la razón, cuando la escucha se convierte en espejo y el corazón en confesión. La primera vez que Rafaela entró en esa habitación, el sonido del reloj de pared pareció marcar el ritmo de algo que aún no entendía. El aroma a lavanda mezclado con café recién hecho creó un refugio improbable para alguien que siempre había huido de sí misma. Clara, con el cuaderno en el regazo, levantó la vista lentamente, como quien reconoce un rostro antes incluso de conocerlo. Y fue allí, en el instante entre el buenos días y el silencio, que algo empezó a cambiar. Había un gran ventanal detrás de Clara, y la luz que entraba a raudales proyectaba sombras en el suelo de madera. Rafaela se sentía incapaz de concentrarse en las preguntas. Su mirada volvía una y otra vez a las manos de la psicóloga, firmes, delicadas, como si supieran acoger sin tocar. Con cada sesión, ese espacio se convertía menos en una consulta y más en un refugio, un lugar donde el corazón, incluso disfrazado de paciente, empezaba a querer decir lo que no debía. ¿Te permites sentir a menudo?, preguntó Clara una tarde lluviosa. Rafaela rió con amargura. Siento demasiado, pero nunca en el momento oportuno. La psicóloga simplemente asintió, como si comprendiera que hay verdades que no necesitan respuesta. La lluvia caía con fuerza contra el cristal, y el sonido rítmico parecía acompañar la confesión. Era como si el mundo exterior también quisiera oírla. Con el paso de las semanas, las notas de Clara se volvieron invisibles. Apenas escribía, solo escuchaba. Y cuanto más escuchaba, más veía. La mirada de Rafaela, antes defensiva, empezó a abrirse como quien deja entrar el sol tras años de cortinas cerradas. La línea entre lo profesional y lo personal empezó a disolverse, silenciosa, peligrosa, inevitable. En la 10ª sesión ocurrió algo diferente. Rafaela no habló de trauma ni miedo, habló de Clara. ¿Alguna vez has amado a alguien a quien no pudiste amar?, preguntó, intentando disimular el temblor en su voz. Clara dudó un segundo, el tiempo suficiente para que ambas se dieran cuenta de que esta historia no sería como las demás. El reloj seguía corriendo, pero el tiempo ya no obedecía las reglas. Con cada encuentro, la habitación parecía más pequeña, el aire más denso. Las pausas entre palabras cobraban vida propia. Era en estas pausas donde residían los deseos prohibidos. Clara intentó mantener la distancia, pero la mirada de Rafaela, esa mezcla de fuerza y fragilidad, empezó a traspasar todas las barreras. Un día, un rayo de sol entró por la ventana y se posó en el cabello de Rafaela. Clara apartó la mirada, sintiendo que su cuerpo reaccionaba antes que su razón. Se dio cuenta, sobresaltada, de que conocía esa clase de fascinación, la que transforma la vida cotidiana en peligro y el peligro en necesidad. «Te ves diferente», dijo Rafaela al final de una sesión. «No, eres tú quien me ve diferente», respondió Clara con una breve sonrisa. El silencio se quedó suspendido un instante, y ambas comprendieron lo que no se había dicho. Clara empezó a reevaluar sus propios límites al final de cada sesión. Escribía informes que parecían cartas, nunca entregadas, nunca leídas. Rafaela, por su parte, se encontraba ensayando palabras frente al espejo, intentando encontrar una que se ajustara a sus sentimientos. Ninguna parecía suficiente. El símbolo empezó a aparecer allí, la ventana siempre entre ellos. Un cristal transparente que permitía ver pero no tocar. Una tenue frontera entre el interior y el exterior, lo permitido y lo imposible. Clara observaba la lluvia correr por el cristal, preguntándose si esto era amor, algo que se podía ver con claridad, pero nunca sostener. Durante la última sesión antes de las vacaciones de fin de curso, Rafaela trajo flores. «Para darte las gracias», dijo avergonzada. Clara aceptó, pero evitó su mirada. El aroma de las flores llenó la habitación con algo nuevo, una promesa silenciosa. Ninguna de las dos se dio cuenta de que ese simple gesto ya era una confesión. Durante las vacaciones, Rafaela intentaba no pensar en ella. Salía con amigos, viajaba, bebía demasiado, pero todo le recordaba a Clara. Su tono de voz, su calma, incluso la forma en que el viento le alborotaba el pelo. Extrañaba a alguien que, en teoría, no le pertenecía. Clara, mientras tanto, pasó la Navidad sola, revisando viejas notas y dándose cuenta de que, por primera vez en años, deseaba a alguien a quien no podía desear.
Sintió culpa, miedo y una alegría peligrosa que reconoció. Cuando llegó enero, Rafaela regresó. El reloj marcaba la misma hora, pero nada era igual. «Te extrañé», dijo, antes siquiera de sentarse. Clara tragó saliva. «¿De qué?», preguntó, fingiendo no saberlo. «De que me escucharas». El silencio que siguió fue una respuesta en forma de respiración contenida. Ese día, la ventana estaba abierta. Un viento cálido soplaba por la habitación, levantando papeles y mezclando aromas. Y fue en ese viento que Clara se dio cuenta. Algo inevitable crecía entre ellas, algo que no podía contenerse ni con reglas ni protocolos. La frontera entre la sanación y la herida, entre el paciente y el terapeuta, entre las palabras y el tacto, se volvió cada vez más invisible. Era solo cuestión de tiempo antes de que uno de los dos corazones decidiera romper el cristal. Clara cerró su cuaderno al final de la sesión. Respiró hondo y simplemente dijo: «Quizás necesitemos hablar de lo que no se puede decir». Rafaela asintió, y en ese instante, la ventana pareció desaparecer. La lluvia volvió, fina y constante. El sonido llenó el espacio con una dulce melancolía. Ninguno de los dos dijo nada más, pero la verdad ya estaba entre ellos, latiendo. Con cada gota que caía en el vaso, era como si el destino escribiera lo que ninguno de los dos tenía el coraje de admitir, que el corazón, a veces, sabe lo que quiere mucho antes de que la conciencia se lo permita. Y fue en ese silencio, lleno de promesas, que la historia realmente comenzó, no con palabras, sino con una mirada sostenida por mucho tiempo y un aliento que delataba todo lo que estaba por venir. Rafaela creció creyendo que el amor se ganaba a la fuerza. Su padre decía que ese sentimiento era debilidad. Su madre, silenciosa, le enseñó lo contrario con la mirada. Desde pequeña, aprendió a no depender de nadie, ni siquiera de sí misma. Así que, al encontrarse desarmada ante Clara, sintió miedo, un miedo antiguo, que no provenía de la mujer que tenía delante, sino de lo que ella misma estaba a punto de admitir. Clara, en cambio, conocía bien la línea entre la implicación y la empatía. Desde la universidad, le habían advertido: «Nunca cruces la línea», pero nadie le advirtió que a veces la línea no es una línea, sino una persona. Y Rafaela era precisamente eso, un límite con una voz, una mirada y un aliento. Clara pasaba las noches intentando convencerse de que todo era solo transferencia emocional, pero su corazón no creía en teorías. La lluvia, un símbolo que las había acompañado desde el principio, empezó a aparecer en lugares inesperados. En las ventanas del coche de Rafaela, por las tardes en que salía del trabajo y sentía la necesidad de llamar a Clara, en las ventanas del apartamento de Clara, que parecían esperar un reflejo que nunca llegaba. La lluvia se había convertido en un vívido recordatorio de lo que aún no tenía nombre. En una de las siguientes sesiones, Rafaela habló de su infancia. Relató la sensación de necesitar ser perfecta para merecer quedarse. Clara escuchó en silencio, sintiendo cómo las palabras calaban hondo, como si cada frase también le hablara a ella. «¿Crees que amar es perder el control?», preguntó en un susurro. Rafaela respondió: «Creo que amar es dejarse ver, y nunca me ha gustado lo que veo». Esa respuesta resonó en la mente de Clara durante días. Esa noche, soñó con Rafaela, no románticamente, sino simbólicamente. Rafaela parada frente a una ventana, intentando abrirla, y al otro lado, solo niebla. Despertó con el corazón acelerado y se dio cuenta de que, de alguna manera, su inconsciente ya había traspasado la frontera que su conciencia intentaba preservar. Rafaela también empezó a sentirse diferente. Los casos de la oficina ya no le interesaban. Todo parecía distante, automático. Era como si sus conversaciones con Clara hubieran abierto una grieta en su interior, y a través de ella se escaparan todas las verdades que había intentado ocultar durante años. Un día, llovió tan fuerte que el tráfico se paralizó. Rafaela se quedó atrapada en el coche, sola. Con cada gota que caía, recordaba la ventana de la oficina. Tomó su teléfono, escribió un mensaje y lo borró. Otro y otro. Al final, simplemente envió: «¿Todo bien?». Clara respondió minutos después: «Sí, pero a veces desearía que no». Era la primera vez que la psicóloga se permitía escapar de la página. Rafaela leyó y releyó esa frase, sintiendo su corazón latir al ritmo de la lluvia. Sabía que había algo allí, algo que aún no tenía nombre, pero que ya tenía dirección. Clara pasó esa noche mirando por la ventana de su habitación,
El cristal empañado reflejaba su propia imagen. Se preguntó cuántas veces había oído historias de amores imposibles y había aconsejado a otros que los dejaran ir. ¿Y ahora qué? ¿Qué haría si lo imposible tuviera el rostro de Rafaela? La verdad es que ambas ya estaban atrapadas en esa narrativa. La ética era el muro, pero los sentimientos se abrían paso entre las grietas. Rafaela empezó a notar las señales. Clara apartaba la mirada más que antes. Jugueteaba con sus anillos cuando se ponía nerviosa y sonreía menos cuando intentaba parecer profesional. Durante una sesión, Rafaela confesó: «Sabes que es raro. Nunca me han gustado las mujeres. Pero tú…» Se detuvo antes de terminar la frase. Clara levantó la vista lentamente y fue entonces cuando el silencio se convirtió en una confesión. Ninguna de las dos pudo continuar. En los días siguientes, Clara canceló las sesiones. Él dijo que necesitaba tiempo. Rafaela lo entendía, pero se sentía desnuda. Era como si alguien le hubiera arrebatado el único lugar donde podía respirar sin mascarilla. Miraba por la ventana de su apartamento, esperando que volviera la lluvia. Nunca lo hizo. Clara pasaba su tiempo escribiendo. Llenó páginas con preguntas sin respuesta. ¿Cuándo es malo el amor?, escribió en una. ¿Cuándo lastima al otro o cuándo nos cura demasiado? Sabía que tendría que alejarse, pero la separación, paradójicamente, la acercó a Rafaela, porque era en el silencio donde mejor la escuchaba. 2 semanas después, Clara llamó. Su voz era tranquila, pero su tono era cansado. ¿Podemos reanudar las sesiones?, preguntó. Rafaela dijo que sí, pero sabía que el regreso sería diferente. Una especie de nuevo comienzo donde la inocencia ya no estaba presente. En ese reencuentro, todo parecía igual. La habitación, el reloj, la luz que se filtraba por la ventana. Pero algo esencial había cambiado. El aire entre ellas tenía una nueva tensión, como si cada palabra pudiera encender una chispa. Clara se sentó, arregló su cuaderno y dijo: «Retomemos lo que dejamos». Rafaela respondió: «Ya no sé a dónde fuimos». La conversación fue breve, cuidadosa, pero con cada pausa, el silencio decía lo que ninguna se atrevía a articular. Al final, cuando Rafaela se levantó para irse, Clara dijo: «Hay cosas que necesitamos sentir para entender, aunque duela». Rafaela sonrió con tristeza. «Y hay dolores que necesitamos comprender para poder sentir». Y luego se fue, dejando la puerta entreabierta. Clara se quedó allí, mirando el pasillo vacío, intentando decidir si cerrar la puerta o pasar. Esa noche, ambos soñaron con la misma imagen, la ventana, solo que esta vez estaba abierta, y al otro lado, una ligera brisa, casi una invitación. El pasado finalmente había mostrado su herida, y era la misma en ambos, el miedo a amar lo que va más allá de lo permitido. Y el destino, paciente, parecía esperar el momento oportuno para transformar la herida en una elección. El aire en la habitación parecía más pesado esa mañana. El reloj marcaba la misma hora de siempre, pero el tiempo ya no le obedecía. Rafaela entró en silencio, evitando la mirada de Clara. Había algo diferente entre ellas. No solo deseo, sino la conciencia de él. La verdad, ahora expuesta, dejaba poco espacio para los papeles que fingían representar. Clara notó el ligero temblor en las manos de Rafaela. Quería decir algo ligero, pero cualquier ligereza parecía mentira. Así que optó por el silencio. A veces es en el silencio donde se revela la valentía. Y fue allí, entre el tic-tac del reloj y la respiración contenida, que algo estaba a punto de decirse. «Pensé mucho en lo que dijiste», empezó Rafaela. «Sobre sentir». Clara asintió sin levantar la vista. «¿Y?», preguntó. Rafaela respiró hondo. «Y siento, aún sin querer, aún sabiendo que no debería». Las palabras cayeron como una fina lluvia, una a una, hasta llenar el aire. Clara cerró el cuaderno. El gesto fue simple, pero definitivo. «Lo sé», respondió con voz temblorosa, sincera. Rafaela levantó la vista y se encontró con la suya. Fue como mirarse en un espejo que finalmente lo reveló todo. Ya no había defensas, ninguna explicación posible. Por un instante, la ventana que las separaba pareció desaparecer. La luz del atardecer proyectaba largas sombras en el suelo. «¿Tú también lo sientes?», preguntó Rafaela. La pregunta sonaba casi infantil, y por eso mismo, profundamente humana. Clara dudó, respiró hondo y respondió: «Sí, lo siento, pero no puedo». Rafaela sonrió levemente, una risa triste. «Yo tampoco pude, pero aún así pasó».
Ese breve intercambio fue como una confesión mutua. Ninguno de los dos estaba solo ya. La verdad había cruzado el espacio entre ellos, y ahora vivía allí, en medio de la habitación, viva. Clara se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia volvía a empezar, suave, constante. No elegimos con qué nacemos, Rafaela, solo lo que hacemos con ello. Las palabras salieron en voz baja, casi un grito de auxilio. Rafaela se acercó un poco más, sin tocarla. Dime qué hacemos ahora. El silencio que siguió fue el más sincero de todos. Clara cerró los ojos. No sé. Y en ese no sé estaba todo lo que había intentado ocultar. El deseo, el miedo, el amor. Rafaela lo comprendió. A veces, amar es aceptar lo inacabado. En los días siguientes, Clara canceló las próximas sesiones. Dijo que necesitaba tiempo, ética y distancia. Pero lo que realmente necesitaba era aire. Rafaela respetó su petición, pero su corazón no podía esperar. Durante su separación, ambas intentaron seguir adelante con sus vidas. Clara volvió a atender a otros pacientes, pero la mirada de nadie la atravesó de la misma manera. Rafaela, por su parte, se entregó al trabajo, a las largas noches, al silencio. Pero en todo había un eco, la voz de Clara, suave y firme, preguntándole si se permitía sentir. Pasó un mes, y entonces llegó una carta. Era de Clara, papel liso, letra sesgada. Rafaela, necesitaba distancia para entender, y comprendí que lo que más temo no es perderte, sino perderme a mí misma intentando negarte. Rafaela la leyó una y otra vez, llorando lentamente. La carta olía a lavanda, el mismo aroma que la oficina. Al día siguiente, fue a la clínica. Clara estaba allí, ordenando libros. Al verla, se detuvo. No cabían las palabras en ese momento, solo la mirada, la misma de antes, pero ahora sin disimulo. Leí tu carta, dijo Rafaela. Así que ya lo sabes, respondió Clara. Lo sé, y todavía no sé qué hacer con ella. Clara sonrió con cansancio. Quizás lo que hagamos no importe. Lo que importa es cómo nos sentimos. Hubo un momento en que el mundo pareció detenerse. Clara extendió la mano, vacilante. Rafaela miró, respiró hondo y tomó aire. Fue un roce breve, pero suficiente. La ventana junto a ellas las reflejó a ambas, y por una vez, el reflejo no estaba dividido. Ninguno de los dos se dijo que se amaba. El amor, en ese caso, no necesitaba palabras. Bastaba con existir, pero Clara sabía que tenía que elegir. Y, por mucho que le doliera, eligió lo correcto. Rafaela, necesito alejarme, no porque no te quiera, sino porque te deseo demasiado. Rafaela sintió una opresión en el pecho. Así que ya está. Nos encontramos, nos reconocemos, y luego hacemos como si nada hubiera pasado. Clara miró por la ventana, donde volvía a llover. Nada de lo verdadero se pierde. A veces, solo hay que esperar el momento adecuado para volver. Fue la despedida más silenciosa y a la vez más ruidosa de sus vidas. Rafaela se fue y la puerta se cerró lentamente, como si el aire mismo conociera el peso de la despedida. En los días siguientes, Clara intentó convencerse de que había hecho lo correcto, pero cada vez que miraba por la ventana, veía el reflejo de Rafaela, el rostro que le enseñó a escucharse también a sí misma. Y cada noche Rafaela miraba al cielo desde su apartamento, buscando una estrella que se pareciera a la mirada de Clara. No encontraba ninguna, pero la sentía, y de alguna manera, eso le bastaba. La elección ya estaba hecha, pero el amor permaneció allí, pacientemente al otro lado de la ventana, como la lluvia, siempre regresando, siempre arrasando con lo que quedaba, y en el fondo, el reloj seguía corriendo, el mismo tiempo que, irónicamente, empezó a jugar a su favor. Porque cuando el amor es verdadero, hasta el tiempo, un día, acaba rindiéndose. El tiempo pasó como quien aprende a caminar despacio. 6 meses después, la vida ya parecía diferente, al menos desde fuera. Rafaela se había mudado a una nueva ciudad, había aceptado un trabajo en una nueva oficina y había intentado seguir adelante, pero aún había días en que el viento soplaba de forma familiar y recordaba a Clara, su voz, su silencio, la ventana donde todo empezó. Clara, por su parte, permaneció en la misma clínica, pero había cambiado de consultorio. Las paredes tenían un nuevo color, el sofá una tela diferente. Solo la ventana seguía igual. A veces se sorprendía mirando hacia afuera,
sin darse cuenta, y en cada reflejo en el cristal parecía ver una versión de sí misma que aún esperaba algo. Rafaela empezó a escribir, no como profesión, sino por necesidad. Textos sin destinatario, fragmentos de memoria. «Me enseñaste a hablar sin miedo a sentir», escribió una vez, y, leyendo en voz alta, se dio cuenta de que el dolor ya no dolía tanto. Era un recuerdo, y el recuerdo también es una forma de paz. Clara, en sus sesiones con sus pacientes, empezó a hablar más sobre el perdón, no del perdón a los demás, sino del perdón que nos damos a nosotros mismos por haber amado fuera de lugar, fuera de tiempo. Descubrió que el amor prohibido a veces es simplemente amor que llega antes de que estemos listos para recibirlo. Una tarde, la casualidad jugó su papel como destino. Clara estaba en una conferencia en otra ciudad cuando, en los fríos pasillos de un hotel, escuchó una voz familiar que la llamaba. Era Rafaela. El reencuentro fue inesperado, pero apacible, como si el universo hubiera esperado a que ambas estuvieran listas para verse sin hacerse daño. «¿Estás bien?», preguntó Clara sonriendo. «Lo estoy intentando», respondió Rafaela. Rieron, cómplices. La conversación fue breve, llena de pausas reconfortantes. No había tensión ni promesas, solo una nueva serenidad, la que surge cuando el amor ya no exige posesión. Salieron al balcón del hotel. Anochecía y la ciudad parecía respirar luz. Rafaela miró al horizonte y dijo, «¿Sabes qué es gracioso? Incluso después de todo, sigo pensando en ti con calma». Clara sonrió. Así que funcionó, porque el amor que permanece en paz es el único que realmente sana. La ventana del dormitorio los reflejaba a ambos, uno al lado del otro. Era un cristal diferente, un tiempo diferente, pero el mismo símbolo, solo que ahora, abierto. Ninguno necesitaba cruzarlo. Bastaba con estar allí, completos. Antes de despedirse, Clara dijo, «Gracias por enseñarme que yo también puedo sentir». Rafaela respondió, «Y gracias por enseñarme que sentir no es debilidad». Fue una despedida dulce, de esas que no duelen, solo dejan una leve huella en el corazón. Esa noche, Clara regresó al hotel y miró por la ventana de su habitación. Afuera, empezaba a llover. El sonido de las gotas era el mismo de antes, pero ya no se escondía. Sonrió, pensando que tal vez el amor no tiene que durar para ser eterno. Rafaela, de vuelta en su habitación, abrió la computadora y escribió una vez más. Sobrevivimos, y en el fondo, eso también es amor. Luego cerró los ojos y se durmió con la sensación de que por fin algo estaba en paz. La lluvia seguía cayendo, suave, ahuyentando el último vestigio de dolor. Clara abrió la ventana, por primera vez, sin miedo, y el viento que entraba traía el aroma del principio, solo que ahora mezclado con la levedad del final. La vida, como la lluvia, siempre vuelve, pero nunca es la misma. Clara empezó a caminar todas las mañanas hacia el parque cerca de la clínica. Allí, se sentaba en una banca a contemplar el reflejo de los árboles en el lago. Un día, vio pasar a una mujer de cabello castaño por el otro lado. Por un instante, pensó que era Rafaela, y sonrió, sin tristeza. Su corazón finalmente supo que el amor no se trata de posesión, sino de presencia. Rafaela también aprendió a ver el mundo a otro ritmo. Empezó a permitirse pausas, cafés largos y silencios absolutos. Un día, mirando por la ventana de su nueva oficina, vio caer la lluvia y se dio cuenta de que ya no le dolía recordar. Era solo parte de la historia, la parte que le enseñó a sentirse completa. Y así, la ventana, la que separaba, ahora unía. Entre adentro y afuera, antes y después, solo había amor, transformado. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Entre Ellos y camina con nosotros. Cada historia es un recordatorio de que el amor siempre encuentra un camino.